Bueno, y hoy día reunión o comparecencia por primera vez del ministro de Educación en el Congreso. Vamos a conversar de aquello con la ex ministra de esta cartera, actualmente diputada de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Daniel. Gracias. Diputada, a ver, lo primero, antes de aclarar anuncios, ¿se van a retirar proyectos puestos por Sebastián Piñera, por su gobierno? ¿Qué dijo el ministro? Mire, la invitación que en el día de hoy la Comisión de Educación cursó al ministro de Educación y a la subsecretaria, que por cierto agradecemos, fue para conocer la hoja de ruta respecto de cuáles fueron los compromisos nuestros en el periodo de campaña de la presidenta electa Michelle Bachelet. Y por cierto, lo que el ministro ha señalado, la certeza es de que pronto llegarán al Parlamento iniciativas legislativas para terminar con el lucro en la educación, para terminar con el sistema de financiamiento compartido. Y yo creo que en el día de hoy existió un debate muy amplio que da cuenta de la diversidad que se expresa, por cierto, en la Comisión de Educación. Pero sí creo yo que hubo coincidencia en el sentido en que es necesario definir el país en el que queremos vivir para establecer un sistema educativo que avance en esa dirección. Y al menos nosotros hemos señalado en que queremos vivir en un país que termine con los abusos, que termine con las discriminaciones, y por lo tanto ese correlato lo tenemos que hacer en materia de educación para terminar con la discriminación en el sistema educacional, es decir, terminar de verdad con la selección, terminar con el financiamiento compartido, que ha sido la base de la segmentación escolar en nuestra sociedad. Diputada, ¿cómo se entiende que si hay una gran reforma educacional en curso se vayan a enviar en los primeros 100 días algunos proyectos, los que usted menciona? ¿No sería mejor que haya en una globalidad, se converse toda la reforma educacional con todos los temas involucrados y no irlos separando por puntos? No, muy por el contrario, a nosotros nos parece estupendo el diseño del Ministerio de Educación en el sentido en que aquí vayamos por parte, porque la experiencia nos indica también que cuando vamos por la integralidad podemos pasar los 4 años discutiendo de la gran reforma en materia educacional, y lo que hoy día la ciudadanía espera es que avancemos con celeridad en los temas de gratuidad para la educación superior, que avancemos con celeridad respecto al término del financiamiento compartido y la carga que significa para muchas familias el copago en materia de educación. Y por lo tanto lo que el ministro ha señalado, y en eso el Parlamento estará vigilante, y vamos a acelerar también los procesos para que podamos tener discusiones con la profundidad, pero con la celeridad que la sociedad requiere de las transformaciones que hemos comprometido. Antes de ir al detalle, ¿tienen poder de veto los estudiantes y específicamente también sus dirigentes, algunos de los cuales están en el Congreso, sus ex dirigentes, pero la calle, específicamente los sectores estudiantiles, tienen poder de veto en esta reforma? Mire, Mónica, yo creo que aquí, más que hablar de poder de veto, lo que sí nosotros creemos en que debe existir un vaso comunicante permanente entre los distintos actores en el sistema educacional. Esta reforma va a ser solo posible por la energía que se ha acumulado tras los movimientos sociales, de la misma manera que se logró poner hace algunos años atrás ya el proyecto ingresado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet para terminar con el lucro, de terminar con la LOCE, solo fue posible por la acumulación de la energía de los movimientos sociales, y por lo tanto hoy día nosotros no podríamos desconocer en que para seguir adelante en esta reforma transformadora, profunda, debemos tener un mecanismo permanente de diálogo, de escucha a los movimientos sociales. A nosotros no nos cabe ninguna duda al respecto, y entiendo yo que para el propio ministerio es también un imperativo en su gestión. Ministra, ¿por qué los estudiantes... Diputada, ex ministra, disculpe, le iba a hacer una pregunta por su época como ministra, por eso me confundí. Diputada, ¿por qué los estudiantes... No, es una broma, cualquiera le va a pasar, Daniel, no te preocupes. ¿Por qué los estudiantes y la calle deberían creer en promesas y en proyectos presentados por personas como usted, que fue precisamente ministra de Educación en el gobierno en que finalmente no se hicieron los cambios de fondo que se demandaron en el año 2006, o del ministro Izaguirre, que cuando fue ministro de Hacienda diseñó el CAE, el crédito con aval del Estado? ¿Por qué deberían creer que ustedes, las mismas personas, ahora sí van a ser capaces de hacer una transformación profunda de la educación en Chile? Bueno, claramente esa es una de las razones por las cuales decidimos enfrentar este camino legislativo, porque cuando presentamos estas iniciativas en el gobierno de la presidenta Bachelet, lo que nos faltó fueron votos en el Parlamento. Y hoy lo que tiene la nueva mayoría son votos en el Parlamento para realizar estas transformaciones. No hay ninguna excusa en estos tiempos para no avanzar en lo que hemos dicho a la sociedad.
Lo que hemos dicho es terminar con el lucro, lo que hemos dicho es terminar con el financiamiento compartido, lo que hemos dicho es avanzar en un sistema de gratuidad en la educación superior, y hoy día en la Cámara de Diputados la nueva mayoría tiene los votos necesarios para avanzar, y claramente esa es una de las razones por las cuales hemos iniciado este camino, y hoy día desde el Parlamento vamos a apoyar estas transformaciones que no pudimos hacer en el pasado. Diputado, usted decía, no contábamos con los votos de la alianza, que es una excusa también o una razón desde que perspectiva se mide recurrente de parte de la exconcertación, hoy nueva mayoría, pero ¿es solo que no contaban con los votos o que no creían en las mismas cosas en las que creen? Porque, por ejemplo, ni la propia presidenta creía en gratuidad hasta antes de esta campaña, ni tampoco escuchamos a nadie hablar del fin del financiamiento compartido, que fue una política implementada por la propia concertación. Por lo tanto, ¿es solo falta de votos o que cambió lo que pensaban respecto a varias materias en educación? Yo creo que es una falta de votos, obviamente lo que nosotros vivimos en las primeras reformas del gobierno de la presidenta Bachelet, pero también hay mucho de lo que usted señala. Si usted mira, yo personalmente presenté una moción en el interior de la democracia cristiana hace 2 años atrás, siendo presidenta regional, para poder terminar con el financiamiento compartido. Es decir, hoy día no es solo un tema de que estemos en el Parlamento impulsando estas iniciativas, es también la capacidad de escuchar, de acoger, de entregar un reconocimiento a tantos que han investigado con profundidad los guetos que hoy día existen en nuestra sociedad y donde nuestro sistema educativo se expresa con mayor fuerza, y obviamente todo el trabajo que han realizado investigadores de la Universidad de Chile, por dar un ejemplo, respecto de los temas de financiamiento compartido, nos asiste la plena seguridad en que debemos terminar con esta fórmula que lo único que ha llevado es a una segmentación impresentable en nuestra sociedad. Diputada, ¿se puede decir que en su partido, en la democracia cristiana, hay 2 almas con ideas distintas con respecto a la educación? Mire, eso de las 2 almas es lo que más le gusta a los medios. Yo diría que vamos a tener una tensión, es evidente, o no podría yo negarlo, pero que aquí todos aquellos que somos militantes, en el caso de la democracia cristiana, tenemos que cumplir los mandatos expresados, por ejemplo, en el 5º Congreso Ideológico del año 2006, donde señalamos fin al lucro en materia educacional, y por eso aquí no hay 2 versiones, no hay matices respecto de aquello. Y en ese sentido vamos a trabajar con decisión para que se respeten no solo las decisiones internas que hemos tomado como democracia cristiana, sino también los compromisos de los cuales la democracia cristiana ha asistido voluntariamente, como por ejemplo la adhesión al programa de gobierno de la presidenta Bachelet, donde hemos señalado un conjunto de medidas y la vamos a apoyar con decisión y con fuerza y con coraje también, Mónica. Ya usted, dentro del pacto Nueva Mayoría, ¿le interpreta al presidente de su partido, Ignacio Walker, cuando dice que en esta reforma va a haber una tensión frente a la DC, que es más partidaria de la educación con provisión mixta, por ejemplo, y respecto de la izquierda, que habla más de Estado? ¿Usted se siente interpretada por las palabras del presidente de su partido? Mire, yo me siento muy interpretada por el pensamiento humanista cristiano. Cuando uno mira la gran reforma de Eduardo Frei Montalva, él puso un énfasis importante en materia de educación pública, y eso es lo que queremos revivir, que tiene plena sintonía con lo que ha planteado hoy día el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y no me cabe ninguna duda en que todos los demócratas cristianos, los que estamos en el Parlamento, apoyaremos con los votos, y los que estamos fuera apoyaremos también en la multiplicación de este mensaje que es tan importante para la sociedad transformadora en la que queremos vivir. Diputada, ex ministra Yasna Proboste, gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a usted, Daniel. Saludos, Mónica. Y vamos de inmediato entonces con el